El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Conocerlo es amarlo. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, el capítulo 11 y el versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero tomar también como base bíblica de esta disertación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 29. Y dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: conocerlo es amarlo. El antiguo profeta Daniel nos revela una grande y poderosa verdad. Todo el que conoce a Dios es esforzado y es dinámico. Es decir, gente de hechos y no palabras. Los teólogos no hemos inventado a Dios. A diferencia de los griegos, cuyas deidades eran invento de su imaginación, los cristianos tenemos un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. La divinidad es un misterio insondable. Dios es un misterio. La deidad es un misterio que no alcanzamos nunca a conocer en su plenitud. Sin embargo, no hay que conocer todo de Dios y de su esencia para establecer con Él una relación íntima. Dios es un ser infinito. Sin embargo, Él ha condescendido para que le conozcamos. Él ha llegado hasta nuestro nivel. Él se humanó. Él se hizo carne. Tomó nuestra naturaleza. Se igualó a nosotros. Vivió en medio de nosotros, con el propósito de darse a conocer. Existen fuentes diversas por medio de las cuales podemos conocer a Dios. Veamos cuáles son las fundamentales. La primera de ellas es la llamada intuición. La intuición es una fuente fundamental a través de la cual podemos conocer a Dios sin echar mano de la revelación escrita. La intuición es la confianza o creencia que se deriva directamente de la constitución de la mente. Es una facultad que le pertenece solo al ser humano. Es esa confianza, repito, o creencia que se deriva directamente de la constitución de nuestra mente. Así que intuición solo poseen los seres humanos. La intuición es una función humana que es necesaria. Se requiere de intuición como ser humano, porque hay algunos eventos que podemos prever. Y esta previsión de los eventos muchas veces la alcanzamos a conocer es por intuición. Así que es una función humana necesaria. La intuición asume como verdades incuestionables los siguientes conceptos: el concepto de tiempo, el concepto de eternidad, el concepto de espacio, el concepto causa-efecto o efecto-causa, el concepto bien-mal o viceversa, mal-bien,
las demostraciones matemáticas, la existencia propia. Quiero decirle que el ser humano es el único ser creado por Dios que tiene existencia propia y conciencia de existencia. Ningún animal es consciente de su propia existencia. La existencia de la materia es otro concepto que es una verdad incuestionable y que se asume por intuición. La existencia de Dios. Todos estos, la intuición asume como verdades que son incuestionables. Todos estos conceptos. Así que la intuición corrobora el argumento ontológico acerca de la existencia de Dios. Quiero recordar que el argumento ontológico enseña que hay una causa primaria y esta causa primaria es de conocimiento universal. Todo ser humano tiene un conocimiento intuitivo acerca de Dios. Esto se llama argumento ontológico o consenso universal. La intuición nos provee conocimiento directo de la verdad. Y quiero decir entonces que el hombre, por su facultad intuitiva, puede conocer a Dios a través de la intuición. La segunda fuente a través de la cual el hombre puede conocer a Dios es la tradición. La tradición. La tradición es el mecanismo por el cual se recibe y se transmite conocimiento. Un mecanismo a través del cual se recibe y se transmite conocimiento. A veces la tradición puede ser oral o sencillamente escrita. Tradición oral que pasa de generación en generación, o tradición escrita. Se compila en un libro, se compila en una obra, y esta tradición se hace autoritativa en la medida en que pasan los tiempos, pasan las generaciones. Así que la tradición es un medio, un canal a través del cual se recibe o se transmite conocimiento. La tradición tiene dos dimensiones. Lo que se llama la tradición remota. Esta tradición remota se refiere a las primeras impresiones que tuvo la raza humana acerca de Dios. En la carta a los Romanos, el gran apóstol Pablo se refiere a estas primeras impresiones que la raza humana tuvo acerca de su Creador. Dice en el capítulo 1 y el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo da por sentado que el hombre conoció a Dios, y se refiere en el contexto a la primera pareja humana, Adán y Eva, las primeras civilizaciones, los primeros seres que habitaron la tierra. Pablo da por sentado que conocieron a Dios, pero obviamente no glorificaron a Dios, se apartaron, se envanecieron, se hicieron necios y su corazón fue entenebrecido. En el versículo 32 de la misma carta a los Romanos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo aquí no solamente da por sentado que el hombre conoció a Dios, sino que el hombre entendió el juicio de Dios por causa de su pecado, de su transgresión, de su desobediencia a las normas éticas, a las normas reveladas por Dios para conducirse. Entendieron el juicio de Dios. Así que el hombre no tiene excusa. La tradición le enseña que desde el principio hay un creador y que le conoció y que entendió el juicio de su creador. Adán transmitió el testimonio de Dios oralmente a sus descendientes. Adán no tuvo Biblia, ni Caín, ni Abel, ni la descendencia de Set. Ninguno de ellos tuvo Biblia. Pero el conocimiento de Dios se transmitió oralmente por tradición. La segunda dimensión de la tradición es la que se llama tradición presente. Es la instrucción, comprende la instrucción educativa,
que en el presente se da a los niños, a los neonatos, a los recién convertidos. Instrucción educativa. Esto es tradicional. Una iglesia, un ministerio que quiera perpetuarse, necesita instruir, educar a sus futuros descendientes, a sus generaciones. Una de las cosas que hay que enseñar es la fe. La fe puede ser transmitida o no por los padres a los hijos. Todo padre en Israel tenía la responsabilidad de instruir en la fe judía a sus hijos, enseñarle Torá, enseñarle palabra de Dios. Luego de los 5 o 6 años, el niño recibía instrucción rabínica en una sinagoga hasta los 12 años de edad. Allí el niño presentaba un examen en una ceremonia especial llamada el Bar Mitzvah, se consagraba como hijo de la ley, hijo de la instrucción, y luego el niño pues tenía la posibilidad ya de los 12 años en adelante de seguir estudiando hasta los 30 años de edad, hasta llegar a ser un escriba o un doctor de las escrituras, un rabino. Todo esto es un proceso a través del cual se transmite la fe. Si usted no asume esta responsabilidad, si usted no se encarga de esta responsabilidad, entonces nuestra fe y la fe suya no podrá ser transmitida hasta sus hijos. No se puede quejar usted después de que sus hijos no crean en Dios, no tengan fe, confianza en la palabra de Dios, porque usted no cumplió con lo que le correspondía de este proceso. La tercera fuente de conocimiento es la razón. La razón. Hemos hablado de que la primera es la intuición, la segunda es la tradición, la tercera es la razón. La razón humana es la capacidad más elevada que el hombre tiene. Esto nos hace diferentes de los animales. Los seres humanos tenemos raciocinio, podemos razonar, podemos inferir, podemos discurrir. La razón capacita al hombre para hacer deducciones, para hacer síntesis, para hacer inducciones lógicas. Toda esta capacidad debido a la razón. Dios ha puesto en nosotros esta capacidad. El hombre puede razonar con su prójimo, con sus congéneres, o también puede razonar con Dios, porque Dios es una persona. La razón es una capacidad personal de Dios. Escúchame, Dios es una persona y con Él se puede razonar. En el capítulo 13 del libro del patriarca Job, dice así en el versículo 3, Job 13:3, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Mucha gente, sobre todo cuando tiene problemas, cuando tiene crisis, cuando tiene conflictos, se llenan de resentimientos y de rencores hacia Dios porque han tenido un fracaso, una derrota. Pero en vez de llenarse de ese resentimiento, de ese rencor, lo que tiene que hacer es razonar con Dios. Como en el caso de Job. Job comenzó a razonar con Dios. No es pecado razonar con Dios. Dios es una persona con la que se puede razonar. Y Él nos conoce perfectamente. Dios ha puesto raciocinio en el hombre porque lo creó a su semejanza. El sabio Salomón dice en el libro del predicador, el Coelet, Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos algo de Dios en nosotros. Significa que en nosotros está la imagen de Dios. Esa imagen moral, esa imagen espiritual, esa imagen interna, la tenemos nosotros. Dios ha puesto raciocinio en el hombre. Lo creó a su semejanza. Ahora, el orden del universo revela la razón de Dios. El universo mismo es una evidencia de que existe un creador.
Y dice el salmista en el capítulo 19 y el versículo número 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es un testigo de que hay un creador y la razón no puede negar eso. En el capítulo 24, el salmista sigue diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que todo el que tenga razón no puede ser irracional ante los argumentos, ante las evidencias que tenemos de la existencia de Dios, para negar a Dios, negar a su creador. Si usted es una persona que razona, que tiene, como decimos nosotros, como mínimo 2 dedos de frente, usted puede, por la razón, conocer a Dios. Esta es la tercera fuente, la razón. Pero ninguna de estas 3 fuentes supera a la que viene. Ni la intuición, ni la tradición, ni la razón. La cuarta fuente es la revelación sobrenatural. La revelación que Dios ha hecho a través de su palabra. Se entiende por revelación el acto mediante el cual el Señor se da a conocer al hombre. Es el acto mediante el cual Dios se ha hecho conocido, se da a conocer al hombre. Dios ha usado muchos medios de revelación. Muchos medios de revelación. El primero, hemos mencionado, la naturaleza misma. El apóstol Pablo, un gran rabino en Israel, y el rabino de los gentiles, dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 19 y 20, inspirado por el Ruach HaKodesh, dice así el rabino Saulo de Tarso, Pablo el apóstol de los gentiles. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza es el primer medio a través del cual Dios se ha manifestado al hombre. El primer medio a través del cual Él se ha revelado, la naturaleza. Pero la naturaleza no es suficiente ni es lo único. Las escrituras constituyen también una revelación poderosa de Dios. Las escrituras inspiradas, el antiguo y el nuevo pacto. O como algunos han dicho acertadamente, el Tanaj y el Brit Hadashah. El Tanaj, todas las escrituras antiguo-testamentarias. La Torá, la ley, los profetas, Nevijín y los escritos, el Ketubín. Pero también el Brit Hadashah o pacto renovado. Las escrituras constituyen entonces una revelación poderosa de nuestro Dios. Las escrituras reveladas y que se escribieron. Dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las escrituras, escúchame, son una revelación poderosa. Pero la máxima revelación de Dios está en nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 1, los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo, el Logos eterno, la segunda persona de la deidad, la segunda persona que revela al Padre. Dice en el versículo 14 que este Verbo se encarnó. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 17 y 18, el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha interpretado, Él es quien ha mostrado cómo es Dios el Padre. Y el autor de la carta a los Hebreos corrobora también en el capítulo 1 que Dios se ha revelado de diferentes formas, de múltiples maneras, pero que la revelación máxima de Dios está en Jesucristo. Dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la evidencia máxima de la revelación de Dios. Él es el verbo de Dios. Él es el resplandor, el apaugasma, la shekina del Señor. Él es el icon de Dios, la imagen misma de su sustancia, la sustancia misma de la deidad. Él es la hipóstasis de Dios. De modo que en Él tenemos la máxima revelación de Dios. Supera a la razón, supera la tradición y supera la intuición. ¿Cuál? La revelación de Dios y su máxima revelación en su Hijo Jesucristo. Y quiero concluir en esta hora. En ninguna parte de las escrituras sagradas se trata de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o científicas. La Biblia no se ocupa de hacer apología a ella misma. La Biblia presenta a Dios y punto. Dios es un hecho real y es un necio quien lo niega. Existen otros elementos reales y que no podemos tampoco ver. Ejemplo, el viento, la electricidad, etc. Sin embargo, por medio de las evidencias, nadie puede negar la existencia de los tales. Pues Dios es real, aunque no lo veamos, y su manifestación es tal que nadie tiene excusa para no conocerle. El apóstol Juan concluye su primera carta con estas palabras. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi estimado amigo, mi amado hermano en la fe, si usted conoce a Jesucristo, usted conoce a Dios el Padre. El mismo Jesús lo dice. Él dice allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, están registradas sus palabras literalmente. Él dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es el enviado de Dios, Él es el apóstol de nuestra profesión y de nuestra fe. Él es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es el Señor, Él es el Kyrios, Él es el Dios eterno, el Dios encarnado, el Dios que se ha dado a conocer, el Dios que quiso encarnarse, tomar nuestra humanidad y trascender hasta nuestra condición. Por eso terminamos con estas palabras con las que empezamos. Conocerlo es amarlo. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.